Volvemos al aire de Radio Trinchera. Recuerden mandarnos sus audios al 221-314-6881 y nos cuentan alguna serruchada de piso que hicieron o que les hicieron o que conocen, que recuerdan. En el día de hoy, porque bueno, estamos en vísperas de que comience la sesión en el Senado. Ya son las 11, así que anda poniendo esa página del Senado a ver cuándo arranca la sesión, porque obviamente la estaremos cubriendo durante la jornada de hoy y mañana claramente que también. Pero mientras tanto, mientras esperamos que eso inicie, vamos a seguir charlando sobre la situación, en este caso económica, que atraviesa nuestra amada patria. Porque bueno, conocimos los datos de la inflación, conocemos que cada día se licúan más y más nuestros salarios y que no hay mucha respuesta al respecto. Para entender más de lo que está pasando hoy en día, estamos ya en comunicación con Julia Rigueiro, analista del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA. Buenos días, Julia, ¿cómo estás? De este lado, Delfina y Matías de Radio Trinchera, te saludamos. Hola, ¿qué tal, Delfina, Matías? Buenos días. Bueno, muchas gracias por el tiempo, por el contacto. Siempre, bueno, un gusto poder hablar con gente que sepa más de economía, ¿no? Que uno para poder entender algunas cuestiones. Y nos interesaba comenzar por acá, ¿no? Lo que tiene que ver con la inflación, pero la inflación a la par de la licuación, ¿no? De los salarios y de la poca capacidad, el poco poder adquisitivo al cual se está afrontando la gran mayoría, ¿no? Del pueblo argentino. ¿Qué nos deja, ¿no? el último índice de inflación? ¿Qué dato nos deja? ¿Qué tenemos que entender de eso para ver de la realidad económica de hoy? Bien, perfecto que lo vincules, porque me parece que también esa es una de las claves para hablar, para conversar, para debatir sobre economía. Vincular las distintas variables y los números con la realidad. A veces se le escapa eso, obviamente a propósito, a los medios hegemónicos o a los economistas liberales, ortodoxos. Vos dijiste inflación, licuación de salarios y le voy a agregar una más, recesión económica. Bien. Porque si bien tenemos un número de inflación que ha bajado con respecto a enero y con respecto a diciembre, y eso, el número de inflación de febrero, siempre recordemos que se publica oficialmente más o menos 15 días después de que termina el mes en cuestión. O sea, estos son números que para las personas que vamos al mercado a comprar, ya sin saberlos con precisión rubro por rubro, los conocíamos, los conocimos comprando en febrero, sabíamos que esto era así, y nos pasó a todos y a todas, si tenemos internet en casa, si pagamos Telecentro, Fiverr, la que paguemos, que nos vinieron cuentas estrambóticas y tuvimos que llamar para reclamar, hacer la típica queja de me voy a dar de baja para que un poco baje. Una pregunta, ahora, Julia, al respecto de esto justo que mencionaste de sentir, ¿no? La inflación antes de conocer el dato. ¿Realmente los argentinos sentimos el 13,2 o a la hora de la compra de los bienes del día a día, en realidad sentimos un poco más que ese número? Y en relación a los alimentos, en este caso, en febrero fue un poquito menos que ese promedio, pero en relación a la comunicación fue mucho más, fue casi el doble. Y ahí sí, esto lo sentimos como alarma cuando sentirlo es una palabra un poco naif para hablar de esto, ¿no? Pero lo conocemos en el momento en que llega, por ejemplo, la factura particularmente de internet o de telefonía celular, y decimos, che, ¿para qué es esto? Si el mes pasado pagué mucho más, ¿qué pasó acá? ¿Qué me agregaron? Me están cagando. Y después, en la compra de una familia, obviamente en el consumo tanto de mercadería seca, o sea, fideos, arroz, polenta, como de frescos, carne, verdura, fruta, ahí sí, y en eso se ha notado un montón, y por eso mismo también, y voy a la recesión, se nota en las bajas de las ventas minoristas, en un porcentaje muy alto en el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas. Que las personas en la Argentina hayamos comprado un 30% menos de alimentos el mes pasado, es muchísimo, es muy grave, es preocupante para nosotros, para nosotras. No parece estar siendo preocupante para quienes gobiernan el país en este momento, pero sí es un dato que habla de acuerdo a la licuación de salarios y a la inflación que hay, lo que estamos pudiendo comprar y cómo estamos dejando de consumir, de elegir los alimentos que consumimos o incluso de comer todas las comidas necesarias, y que el ajuste
lo están viviendo las familias en distintas medidas según su decil económico, ¿no? Según su capacidad. Bueno, las familias que podían no solo adquirir alimentos, tener acceso al transporte, a servicios de prestadoras privadas, como puede ser educación y en salud, y tenían ahorros en dólares, han procedido a cambiar esos dólares por pesos para poder afrontar esos pagos, y las familias que no tenían esa posibilidad empiezan a recortar sus gastos mensuales de otras maneras. Por ejemplo, si accedían a terciarizar el trabajo doméstico, si le pagaban a alguien, a una trabajadora, a un trabajador, en 98% es probable que sea una trabajadora, para que haga el trabajo doméstico en su casa, bueno, probablemente dejaron de hacerlo. Ya sea que estuviera registrada o no registrada esa trabajadora. ¿Por qué lo digo? Los datos de noviembre del año pasado ya nos indican que hay casi 7.600 trabajadoras de casas particulares registradas menos, noviembre. Y eso con una tendencia en diciembre, en enero y en febrero a seguir bajando, ¿no? A seguir aumentando ese número, o sea, de personas que se quedan sin ese trabajo. Y a nivel informal no podemos saberlo con exactitud, pero también lo suponemos, y en este sentir del que hablamos, también lo conocemos de boca en boca. Es decir, fulanita que trabajaba en 4 casas, ahora trabaja en 2. ¿Por qué? Y porque le dijeron que no les alcanzaba, sí. O trabaja menos días. Y así es que también la recesión económica con inflación, que es algo que Milei mismo dijo en diciembre antes de asumir, dijo, acá va a haber esta inflación. Sí. Todos nos quedamos así como, pero este tipo nos está diciendo en la cara que esto va a ser una cagada. Sí, efectivamente, hay recesión económica porque no solo las ventas minoristas han caído, ha caído el índice Construya, que es el que habla de las distintas compras que se necesitan para las obras de construcción. Las empresas de construcción y los sindicatos de la construcción están alarmadísimos con la caída en la actividad. Ha caído la patentación de autos y de motos, la actividad de distintos servicios. Y así todo, la inflación no para. Siempre también, en estos últimos semanas, meses, hemos escuchado que representantes del gobierno nacional dicen esto es un buen número, la inflación está bajando. Ok, pensémoslo positivamente. Si la inflación sigue bajando y llegamos a un número, a un porcentaje de un dígito solamente, de acá a 4 meses o a 3 meses, ¿va a ser una buena noticia? La verdad que si ese número está combinado con que se profundiza la licuación de nuestros salarios y además con que siguen bajando los índices de actividad económica, incluido el de ventas minoristas, que es en particular el que nos importa porque es el consumo diario de las familias, y es solamente un número, solamente un buen número, no va a ser como un no buen dato, replica un en la dato vida de los argentinos. Positivo. Claro. Ahí, Julia, para preguntarte, porque bueno, mencionabas esto de los argentinos que empiezan a vender sus dólares para pagar servicios, para pagar la tarjeta, las cuotas, porque también hay una intención del gobierno de sacar esos dólares de los argentinos y traerlos. Exacto. Y en ese sentido preguntarte hoy, ¿qué capacidad de ahorro tiene también el argentino o capacidad de retener en su moneda? Porque bueno, también tenemos desde estas noticias de estos días de los plazos fijos que decrecen en lo que te dan y hoy todo eso, esa intención del gobierno de sacar los dólares, ¿cómo también afecta a la capacidad de un argentino de tener su plata en pesos? Uh-huh. Bueno, tratar de ganarle o de sortear estos objetivos del gobierno para personas que percibimos salarios en pesos es imposible. O sea, lo mirás por donde lo mires y decís, che, ¿qué me conviene? Voy y compro en el mayorista, o voy y pongo un plazo fijo, o voy y esto lo guardo y compro algo, un bien de capital que me permita, tenerlo en, no sé, un lavarropas nuevo, pensando en ese tipo de gastos, ¿no? Bueno, sí. no le podemos ganar a este modelo que está planeado justamente para sacar los pesos de circulación y, como vos también bien decías, retener la mayor cantidad de dólares como paso dentro del proceso ideal del gobierno de dolarización, que eso está por verse, ¿no? Pero es un proceso que requiere de muchos componentes. Ahora bien, sacar
los pesos de circulación sí está funcionando y mucho, el circulante ha disminuido y eso también, según los cálculos del gobierno, favorece a la larga el descenso de la inflación. Pero, como vos también bien decías, a costa de el consumo, el ahorro, el bienestar y la posibilidad de ahorro en nuestra moneda, con lo cual también subjetivamente se va produciendo ese fenómeno de nuestra moneda no sirve para nada, ¿no? De desvalorizarla, no solo en un sentido monetario, sino también en un sentido subjetivo. Y esto ya sucedió, no es tampoco, eso sí que no es algo nuevo, pensar nuestra moneda y saber que nuestra moneda no nos está sirviendo para ahorrar, ni para gastos grandes, ni para bienes inmuebles, por ejemplo. Y es lo que sabemos que comenzó en los 70 con la dictadura, que pervivió y se profundizó en los 90 y que acá estamos nuevamente, ¿no? Hablando del peso como si no sirviera para nada. Y además que esa instalación de la idea se verifica en la realidad. O sea, si uno quisiera ahorrar en pesos, digo, no te sirve, no podés, se te desvaloriza y no es económicamente rentable ni racional. Y las personas somos racionales económicamente, en la medida de lo posible y de nuestras posibilidades. Uh-huh. Julia, consultarte en esta línea, ¿no? Hubo un momento donde se decía, bueno, esto directamente nos lleva a la dolarización, el gobierno está yendo hacia allá. Otros dicen es imposible, ya con la cantidad de dólares que hay y con Estados Unidos sin la intención de que Argentina dolarice, es muy imposible. ¿Hacia dónde está yendo el gobierno? ¿Cuál es el rumbo que crees vos, que crees que creen incluso que vienen estudiando desde el CEPA que está tomando, o hacia dónde está yendo, ¿no? En esta confusión que nos llega a nosotros, pero que claramente para ellos tiene un sentido y una coordinación. Sí, pensemos también, o sea, creemos que ese es su objetivo, o sea, eso es hacia donde quieren ir, pero necesitan que se den ciertas condiciones, porque no está todo bajo su control, obviamente. Y también pensemos como todo gobierno está compuesto por personas y hay disputas de intereses, y ahí también se va eligiendo el rumbo. Claramente el objetivo del presidente es ir hacia la dolarización, pero no es fácil en un camino en el que tenés justamente a tu prestamista de primera instancia, ¿no? Al FMI en contra de esa idea, y además pisándote un poco los talones, diciéndote que se te está yendo la mano con el ajuste y que tenés que un poco soltar guita para los sectores más desfavorecidos. Pero que ese es el objetivo, y si no llegara a ser esa la conclusión, la competencia monetaria o profundizar el bimonetarismo, que ya es un problema para nosotros y nosotras, puede ser también un objetivo intermedio, y que ese sí vemos que lo están logrando. Esto ahora que ellos llaman sería la libre competencia de moneda. Por ejemplo, pero también algo ahí que es importantísimo, que ellos les falta resolver y que no están pudiendo porque se chocan con la arena política, que es algo que se ve que no tenían en cuenta, no estaba en su Excel, es el paquete fiscal que estaba en la ley Ómnibus y que incluye no solo los fomentos a los grandes inversores, que es regalar la patria básicamente, pero a costa de que entren dólares, sino también una ley de blanqueo que permita que estimule a los ahorristas que han puesto su plata en el exterior a traerla. Y eso todavía está ahí como en peleas políticas que no están siendo tan favorables. Incluso ustedes mismos decían antes de esta nota, no estamos esperando ahí con expectativa a ver qué pasa en el Senado dentro de un rato. Y esos son estos factores que no van a responder solamente a los objetivos y a los deseos del gobierno, pero que ese sea el objetivo, sí lo es. Y el hecho de haber bajado de nuevo la tasa de interés, o sea, que sea una tasa real negativa, también responde a ese mismo objetivo, y es otro de los factores por el cual quienes cobramos salarios en pesos no le estamos pudiendo ganar a este modelo, y no hay forma de que podamos ahorrar, mantener el valor de nuestro dinero, de nuestro salario, sino que vemos como permanentemente se cae, y el hecho de la tasa de interés real negativa es otro de las cositas más que ya venía siendo, ya era una tasa real negativa, ahora está todavía más baja.
Bien, bueno, Julia. Una cosa más, sí. Los objetivos de dolarización, que necesitan de que esos otros factores también se solucionen, viene un poco acompañado por la manifestación de que no es todo como lo decían, en este sentido, decir, che, bueno, nosotros vamos a dolarizar de un día para el otro, esto se va a ir el cepo, bueno, lo mismo, si sacaran el cepo, quedaría casi trunco el proyecto de dolarización, si lo sacaran ahora. Necesitan todavía que eso exista y necesitan de la liquidación de la soja de este mes, del mes que viene, y al mismo tiempo, como esos discursos de la macro se van cayendo, los de la micro también, porque ellos decían, y se cansaron de repetir, si no hay emisión monetaria no va a haber inflación. Y después vemos cómo se sientan con los supermercadistas a decirle, che, se les está yendo la mano, porque suben tanto los precios. Y ponerle techos a las paritarias por sector para que, o sea, intervenciones del Estado como las hay y las tiene que haber, que sea en el sentido, bueno, que ellos están proponiendo y no sea en el sentido que para nosotros es para el bienestar o para la producción o para los salarios argentinos, bueno, es otra cosa, pero es intervención al fin. Están, siendo presos de sus propias palabras. Totalmente. Bueno, Julia, muchas gracias por el tiempo, por hablar con nosotros, es clarísimo, la verdad. Esperamos poder, llamarte, contactarte en otros momentos, porque es una realidad donde la economía ha tomado gran parte de la agenda pública, sí. Y muchas veces es mejor entender que hablar más, ¿viste? No, y además me parece que es importante que no solo que se hable, que lo charlemos, sino que cada vez más personas participemos de esta discusión, porque si no, si nos hacen creer que es algo ajeno a nuestro entendimiento, a nuestra posibilidad de debatir y de pensarlo, es ahí cuando nos roban, digamos, ¿no? Claro. Porque la economía no es más ni menos que nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo, nuestra posibilidad de desarrollo y de sueños para el futuro. Así que es importantísimo que la hablemos lo más que podamos y que todos seamos parte de esa discusión. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Julia. Un saludo enorme. A ustedes, desde acá en Ensenada. La próxima en el piso, claro. Puede ser. Nosotros estamos en Tolosa. Estamos en Tolosa. Estoy acá nomás, claro. Excelente. Bueno, un saludo muy grande. Otro. Julia Rigueiro, analista del Centro de Economía Política Argentina de Ensenada. Recomendamos que entren a la página del CEPA. Sí. También que dejen su mail ahí, les llega el mail todos los informes que van sacando en términos económicos. Hay informes muy interesantes. Informes muy interesantes para seguir y para compartir las discusiones que tienen ahí en el CEPA. Así que va a quedar la entrevista cortada en el YouTube para que después la revisiten, y nosotros ahora nos vamos a ir ya con una canción y con el informativo regional para volver con toda la mientras esperamos que ya arrancó la sesión especial del Senado. Están en la parte de homenaje, ahora van a estar un rato largo hasta que arranque. Cantaron el himno hace un ratito. Sí. Hasta que arranquen a tratar el DNU un ratito, así que le estaremos avisando en minuto a minuto. Nos quedaremos hasta las 4 de la tarde hoy con Delphi streameando el Senado. Sí. Mira cómo se pone contenta. Bien. Lucas está encima. Porque creo que Lucas es como Delphi en ese sentido. Obvio. Sí, pero bueno, vamos a una canción, Lucas, y seguimos con más de Dólar en la Campana.